Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y versículos 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que ama a Dios. Amén. Porque Dios tiene reservado para los que le aman no el conocimiento bíblico, sino algo mucho más profundo, que es la revelación. Yo sé que hay personas que intentan conocer a Dios a través del intelecto, y Dios quiere que lo conozcamos a través de otra vía, otro camino diferente, que es la revelación, que ocurre en otro lugar, que no es aquí. De tal manera que hay personas que incluso que no saben ni leer o que no han sabido ni leer, y sin embargo han tenido revelación de Dios en su vida. Y han sabido más que muchos grandes lectores y preocupados por el conocimiento. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que digo. Porque digas, no, yo sé lo que es la revelación, porque Dios se ha revelado a mi vida. Y en la revelación no hay duda. En el conocimiento hay duda, pero en la revelación no hay duda. Cuando Dios se revela a tu vida, tú tienes las cosas claras. ¿Por qué? Porque la revelación lleva a tener la seguridad de la fe. Moisés no podía evitar hablar de lo que le había ocurrido en el monte, porque él tuvo una experiencia personal con Dios. Y le podían contar cualquier historia, le podían dar explicaciones técnicas de lo que había ocurrido allá. Pero él sabía que había estado en la presencia de Dios y había tenido conversación con Dios. Claro, eso es de locura. Si tú le dices a alguien que Dios te ha hablado, te mira de arriba abajo y te dice, ¿pero tú de qué vas? A ti, ¿no? ¿Por qué Dios te va a hablar a ti? No, Dios se ha revelado a mi vida. Y cuando a mí me ha pasado dar testimonio, es que yo he tenido mi primer contacto personal con Dios, fue algo impresionante para mi vida. Y eso cambió el rumbo de mi vida. Gracias a Dios, luego hay una relación continuada. Pero aquella fue impactante porque Dios se reveló a mi vida de una manera especial. Y luego yo he tenido el privilegio de recibir tantos regalos de Dios puntuales, de revelación. De repente el Señor te abre la Escritura y te dice, mira, tú que creías que esto era así, yo te doy la revelación por medio del Espíritu Santo. Y es una acción espiritual en la vida de uno, cosa que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre. Son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y Él produce esa revelación. Claro, alguien dice, ya, pero eso es muy peligroso. Porque uno puede pensar que ha recibido... De hecho, ha habido personas que han pensado que Dios les ha revelado algo y se han dedicado y han ido a matar gente porque es la revelación de Dios en su vida. Y, perdona. La revelación de Dios viene de la parte de Dios. Por eso Jesús decía, mis hijos oyen mi voz
y conocen mi voz, porque saben diferenciar mi voz de la voz del extraño. Y ese es el gran regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Dice, si los príncipes de este mundo hubieran recibido esa revelación, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, estaban ciegos en su sistema de funcionamiento. Y qué bueno que nosotros podamos vivir en la revelación del Espíritu hacia nuestras vidas. Te hace ser distinto, diferente, conocer profundamente la realidad de las cosas. Tú dime lo que quieras, las teorías que quieras. Yo suelo contar que estuve participando en un seminario donde se enseña a los pastores a manejar la palabra. Y yo les decía, mira, yo hay tantas cosas que Dios me ha hablado personalmente que no he tenido que ir a que alguien me dé la teoría, porque Dios personalmente me ha hablado y algunas veces, antes de que el pastor viniera a decirme algo, le decía, se adelantó el Señor, has llegado tarde. Bueno, no, ese es el plan de Dios, ¿no? Él te lo revela y luego te lo confirma a través de los siervos, ¿no? Y entonces tú sabes que viene de la parte de Dios, pero luego... Y luego he tenido ocasiones en las que un hermano me empieza a hablar de la parte de Dios, ¿no? Algo, y yo lo recibo no de esa boca, sino directamente como que viene de la parte de Dios. Y entonces dices, wow, sí, yo sé que es así, porque tú estás detrás hablando, detrás de esta persona. Lo cual le confirma a la persona como siervo de Dios. Pero bueno, Dios a veces me ha hablado a través de incrédulos, a través de niños y a través de animales y a través de cosas. Digo, lo tuyo es grave, Dios te habla a través de las cosas. Eso es de psiquiátrico. Yo no. Dios te habla a través, ¿ves? Esto. ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas? Qué bueno que anhelemos la revelación de Dios para nuestra vida. A mí de niño me decían, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia que te podrán enseñar las cosas. Y resulta que luego viene el Señor y dice, no. Luego vamos a ver cómo lo que estoy diciendo está respaldado por la palabra, ¿verdad? Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 23 y versículos 21 y 22. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y bueno, todo esto habla de malos maestros y malos profetas, pero yo no me quiero centrar en eso. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto. Eso quiere decir que podemos estar en el secreto de Dios. Digo, Señor, anda, cuéntamelo. Cuéntame tu secreto. Hazme entender lo oculto, lo secreto, para que yo tenga esa sabiduría. Fijaros que Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. El gran problema y el Señor lo decía cuando estaba en la tierra, ¿no? Que le preguntaban a sus discípulos, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a los demás les hablas en parábolas? En la mayoría de los casos hablaba lo mismo. Lo que pasa es que unos tenían abierto el entendimiento a la revelación y los otros no. Dice, les hablo en parábolas porque no quieren entender lo que les digo. Para ellos es un misterio, es un secreto, pero para ti es algo común.
si estás abierto a recibir de Dios. Qué bueno que tengamos el anhelo de entrar en el secreto de Dios y decirle, Señor, anda, cuéntame cómo va a ser eso. Cuéntame cómo es eso. Enséñame lo que esto significa. A veces los discípulos iban a Jesús después de que él había dado una parábola y le decían, Señor, explícanos la parábola. Y luego ellos podían enseñar algo que los demás no habían recibido. Cuando Pablo se encuentra con los apóstoles, a ellos les sorprende que Pablo tenía el mismo conocimiento que ellos y no había estado con ellos, no había estado con el Señor. Físicamente, ¿por qué? Porque Pablo cuenta cómo él estuvo anhelando recibir el secreto de Dios para su vida. Y él estuvo tiempo pidiéndole al Señor, Señor, yo he estudiado tanto la Biblia, conozco la Biblia de principio a fin, su Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Conozco las raíces de las palabras, conozco la estructura, sé quién es cada autor, sé entender el propósito de sus mensajes en un lugar y en otro, poner el texto en el contexto. Pero a pesar de eso, me he dedicado a perseguir a la Iglesia y a ir en contra de tu plan y de tus propósitos. Así que él estaba diciendo, Señor, yo necesito algo más que el conocimiento racional. Necesito que me traiga revelación. Y entonces, cuando él habla con los apóstoles y les dice, mira, realmente esto es lo que yo entiendo que es... Dice, ¿y cómo sabes tú eso? Si eso lo sabemos nosotros solos, que hemos estado en el secreto con el Señor. Porque yo también he entrado en el lugar del secreto de Dios. Yo sé que a veces, a veces vienen personas y me dicen, oye, ¿qué dices? Explícame esta palabra. Y dices, ¿y por qué no se lo pides esa explicación al Señor? Está bien, yo estoy dispuesto, yo te digo lo que yo veo, lo que entiendo, lo que he recibido de Dios, pero qué bueno que me digas, a eso mismo es lo que el Señor me había dicho a mí. ¡Wow! Y anheles estar en el secreto de Dios. Yo os digo que estuve en ese seminario, ¿no? Y había cosas que yo les decía, no, mira, yo me encontré con ese problema y no tenía respuestas porque nadie me había hablado de esa situación y yo me puse a buscar en el Señor y vez tras vez el Señor me dio una respuesta oportuna. Luego ha habido veces que leyendo cosas de hermanos en diferentes lugares del mundo, digo, anda, han llegado a la misma conclusión que yo. Es decir, el Señor les ha llevado porque Dios no es Dios de confusión. Y cuando alguien busca tener revelación, el Señor le va a llevar a la revelación. Si quieres realmente conocer la verdad, Dios te va a llevar al conocimiento de la verdad a través de su Espíritu Santo. Y yo sé que hay muchos que se quedan en el sistema religioso. Y Jesús siempre estuvo en su tiempo en la tierra luchando contra ese problema que tenían sus congéneres, aquellos que vivían alrededor suyo. Pues estaban impregnados de religión, de normas, de sistemas. Y les tuvo que ir sacando de esa manera de pensar. Por eso se sorprendían que había elegido, tuvo un grupo de discípulos variopinto, ¿no? Pero ninguno eran ellos los grandes conocedores. Y ahí se acerca Nicodemo, ¿no? A decir, yo sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera. Y entonces el Señor le dice lo de si no nacieres de nuevo y tal, ¿no? Y el hombre no entendía. Y tú como siendo maestro
de la palabra no eres capaz de entender estas cosas. Porque se han de entender de una forma espiritual, es decir, a través de la revelación por el Espíritu Santo. Así que me gustaría que tuvierais hambre de la revelación de Dios para vuestras vidas. Dice en Deuteronomio 29 y versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya en Deuteronomio, es decir, en el Pentateuco, en los libros, en el quinto libro de la Biblia, hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Mientras es secreto, pertenece a Dios, pero cuando te la revela, ya pertenecen a ti y a tus hijos. Es decir, aquellos que a través tuyo reciben la revelación también, ¿no? Y qué bueno que es sacarle secretos a Dios. Y decir, Señor, muéstrame tu verdad. Mientras no tienes la revelación, andas en la ley, andas en la norma. Cuando tienes la revelación, te liberas. Y dices, no, eso no es así. Por eso, cuando Pablo recibe, ¿no?, la libertad en el Espíritu, dice, pero vosotros, si habéis sido malos judíos, ahora ¿cómo queréis que la gente se haga judía cuando vosotros no habéis sido testimonio, ¿no?, ni ejemplo? Cuando sabéis realmente que eso no es suficiente, no vale. Cuando hay otro camino diferente, que es el que Dios establece. Tremendo, ¿no? Mateo 11, 25 al 27, esto es lo que os adelantaba antes. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Es decir, hay dos, en este texto nos habla de dos vías de revelación. Una es a los niños. Por eso Jesús enseñaba que nos hiciéramos como niños, ¿verdad? Haceros como niños. Disfrutar de la presencia de Dios en vuestras vidas. No estéis sujetos a condicionantes, al qué dirán. Qué bueno que podamos ser como niños, porque al que tiene un corazón como el de un niño, la revelación de Dios es directa. Dios Padre se revela a los niños. Y de hecho, los niños pequeños tienen discernimiento espiritual que no tienen los mayores. Yo me acuerdo una vez, mis hijos en la casa en la que vivíamos, esa casa había sido, los anteriores dueños, uno era etarra y el otro drogadicto, los hijos del dueño. Así que en aquella casa se habían hecho cualquier tipo de cosas. Y había presencias feas, espiritualmente feas en aquel lugar. Y mis hijos pequeñitos me decían, está ahí. Y íbamos y orábamos y reprendíamos, ya no está, ¿no? Ya se ha ido. Ellos sentían las presencias que los mayores no sentíamos. A los niños les puedes intentar engañar con palabras y con apariencias, pero cuando hay una situación complicada ellos disciernen espiritualmente, porque tienen una revelación directa. Te alabo, Padre, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los niños.
la experiencia que hemos vivido en los campamentos de Benjamín. Tremendo, porque cuando teníamos 7 días, al tercer día, al cuarto día, los niños estaban viviendo en el espíritu. A partir de ese día tenía problemas con los monitores, porque ellos seguían viviendo en la carne. Los niños disciernen y reciben la revelación de Dios. Luego lo pierden cuando empiezan a madurar y a crecer, porque se hacen más carnales. Pero hay otro camino de revelación, que es aquel a quien Jesús quiere revelar las cosas. Así que le podemos decir también al Señor: Señor, revélame, venga, no te hagas de rogar. El Señor te puede decir: pero ¿para qué quieres saber eso si luego no lo vas a poner en práctica? No quieres hacer mi voluntad. Pero si realmente tú quieres y quieres aprovechar lo que Dios te da, te va a revelar cosas. Antes hablaba del apóstol Pablo, ¿verdad? Él tuvo tal hambre de conocer, de recibir revelación de Dios, que llegó un momento en el que el Señor le tuvo que poner frenos. Y él dice: Señor, 3 veces te he pedido que me quites este enviado de Satanás y no me lo quitas. Y la respuesta del Señor es: por la grandeza y la abundancia de las revelaciones que yo te he dado. Tanto has anhelado que yo te he dado tantas revelaciones. Qué bueno que haya ese anhelo, ¿verdad? Decir: Señor, revélame tu verdad. Quiero conocer de ti. Y el Señor quiere que haya personas que quieran recibir de Él. Tanto aquellos que vienen a pedirle perdón al Señor, dice: mira, nadie que le pida perdón al Señor quedará sin perdón. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y si recibes el don del arrepentimiento, vas a recibir luego el perdón. El que se acerca a Él, ¿qué dice el Señor? Que el que se acerca a Él no lo echa afuera. Cuando alguien se acerca al Señor, el Señor no lo despide. Y cuando alguien, y la ley espiritual al que llama, se le abre. Al que pide, recibe. Y el que busca, halla. Esa es una ley espiritual que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, esas 5 cosas que acabo de decir nos llevan a decir: si yo voy a pedirle al Señor que me traiga revelación para mi vida, Él lo va a hacer. A no ser que sea con una motivación falsa, ¿no? Pero si realmente uno tiene el anhelo de conocer mejor las cosas de Dios y quiere andar en la voluntad del Señor, Dios va a traer revelación a su vida. Así que no se va a enfadar porque vayamos a pedir de Él gracia y sabiduría. Señor, revélame tu amor, tu verdad. Revélate a mi vida, Señor, que yo te conozca cada vez más. Y el Señor va a traer revelaciones a los que las buscan de verdad, de corazón. Así que, qué bueno. O tienes un corazón de niño, o si no, pídele al Señor: Señor, revélame. Yo sé que definitivamente tú quieres revelarte. Jesús oraba en el Getsemaní diciendo: Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Él quiere que tengamos una revelación clara de su gracia para nuestras vidas. Suelo contar una mujer que viene y me dice: yo sé que Dios me ha perdonado algunos de mis pecados. ¿Algunos? Dios hace un trabajo completo. O sí o no. O blanco o negro. Las cosas en el Señor son así. Y qué bueno que tú tengas esa revelación en tu vida. Yo soy alguien que Dios perdonó.
Yo soy alguien a quien Dios rescató para culminar en mi vida su plan y su propósito. Qué bueno que tú tengas esa revelación en tu vida, que no sea el fruto de una lectura de un libro de autoayuda, sino que sea una revelación de Dios en tu vida. ¿Verdad? Amén. 1 Corintios 2 y versículos 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos da un canal por el cual podemos conocer, y eso es revelación de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Conocer cuál es el problema que genera los conflictos. Hay un texto en la palabra que dice que ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? No es de vuestros anhelos, ¿no? Que combaten en vuestros miembros. Es decir, ¿el conflicto viene de fuera o viene de dentro? ¿De dónde viene el conflicto? Oye, a mí dejarme en paz. ¿Cómo es? El buey solo bien se lame. Yo suelo decir a veces, hermanos que me dicen, oye, yo necesito un cambio. Dios, sí, es verdad. Necesitas un cambio, pero no de lugar. Necesitas un cambio interior. Y cuando alguien es capaz de entender que el problema no está en los demás, sino que está en uno mismo, empieza a cambiar. Así que no es que los demás se confabulan en contra mío, es que yo soy el que tiene el conflicto. Entonces uno empieza a pedirle a Dios ayuda y empieza a cambiar de actitudes. Y ve cómo las madejas se desenredan alrededor suyo. Anda. Qué bueno que el Señor te revela dónde está tu problema. Dice, así que el problema soy yo. Así que me quito de en medio. Digo, no, el problema no eres tú, está en ti. Y cuando Dios te trata personalmente, entonces cambian las cosas en tu vida. De ser un problema, te conviertes en un agente de solución. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Pero eso es el fruto de la revelación de Dios a la vida de uno, ¿no? Que sepas lo que Dios te ha concedido. Y a veces uno puede pensar, Señor, ¿por qué me has elegido a mí? Y el Señor dice, ya estaba esperando a que me hicieras esa pregunta, porque contigo quiero hacer algo importante. Qué bueno que tengas revelación de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Señor, ¿qué esperas de mí? ¿O qué piensas de mí? ¿O qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? Hoy mismo estaba hablando con un hermano, un pastor con muchos años de ministerio, un hombre ungido y bendito. Me decía, a veces uno se siente falto, incapaz de hacer todo lo que hay que hacer. ¿Y por qué tienes que hacer tú todo lo que hay que hacer? Qué bueno que sepas a qué Dios te ha llamado y qué es lo que tú tienes que hacer. Y te dediques a eso, ¿verdad? Pero para eso hace falta, ¿qué? ¿Qué hace falta? Revelación, ¿verdad? Que Dios te revele lo que quiere hacer contigo.
Y entonces uno se prepara para hacer aquello para lo que Dios le ha llamado, ¿verdad? Y no pierde el tiempo con otras cosas, aunque entiende que hay otras cosas a las que Dios llama a otros y que son tan importantes como las que Él tiene que hacer. Ya está. Pero dices, yo sé a qué Dios me ha llamado. Qué bueno que puedas decir eso. Yo sé cuál es el camino por el que Dios me quiere encaminar y de donde Dios me quiere llevar. Y luego, pasado el tiempo, qué bueno que puedas ver que Dios te llevó al sitio donde Él te dijo que te iba a llevar y hizo contigo lo que Él dijo que iba a hacer. ¡Wow! ¿Verdad? No se entusiasma nada. Amén. ¿O no? ¿O estamos estabulados y todos como ovejas que son llevadas al matadero? Dios no. Dios quiere... No te puedes ni imaginar lo que Dios quiere hacer contigo. Qué bueno que le digas, Señor, anda, dame alguna pista. Por lo menos el siguiente paso que tengo que dar. Sí, el Señor te dice, te voy a dar el siguiente paso y la meta. No te doy toda la ruta para que sigas dependiendo de mí, pero, ¿verdad? El siguiente paso y la meta. Porque el apóstol Pablo decía, prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui llamado por Cristo Jesús. Al supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? Él sabía a dónde Dios le llevaba, pero tenía que esperar los pasos para el funcionamiento. Qué bueno que seas instruido por Dios, recibas de Él enseñanzas personales. Cuando estás en lo íntimo, Dios te dice, mira, te voy a dar una perla. ¿Has recibido alguna perlita de Dios en la palabra? Y dices, ¡wow! Estaba ahí, no la había visto. He pasado 200 veces por delante y ahora de repente, y ¡wow! Te vas con un regalo bonito para tu vida. Fíjate lo que Dios me ha dicho. Y al lado hay otro y te dice, ¿ah, sí? Si yo solo sé hace mucho tiempo. Ya, pero hoy me lo ha revelado el Señor a mí. Y ese es el regalo de la revelación. Es decir, aquellos vecinos de la mujer samaritana, ¿no? Decía, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos hemos recibido revelación de Dios de que este Señor es el Mesías. Termino con Efesios 3 y versículos 1 al 5. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue revelado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él decía, Efesios, la iglesia en Éfeso, una iglesia que tenía la experiencia del amor, ¿verdad? No era una iglesia muy llena de conocimientos. Los corintios tenían muchos más conocimientos que los de Efeso, pero ellos tenían un evangelio práctico. Y el apóstol Pablo les dice, ¿no?, que a él se le había declarado el misterio. ¿Cuál es el misterio del evangelio? Precisamente esa práctica del amor es el misterio del evangelio, ¿verdad? De hecho, Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os ha sido revelado el amor
y en la medida en que os sentís amado por Dios, podéis actuar en amor hacia los demás. Pero él decía, a mí me ha sido revelado el misterio. El misterio que era que Jesús venía a este mundo por amor, no para juicio, para que aquellos que le recibieran podían ser salvos de la forma de funcionamiento del mundo. Y qué bueno que tú puedas tener revelación. Cuando alguien tiene revelación se acabó el misterio, ¿verdad? Ya no hay nada misterioso. Sin embargo, para los demás es un misterio lo que para ti está claro. Por eso nos llaman locos a los que tenemos fe. Y yo sé que en la iglesia hay muchas personas que no tienen fe, que viven de la fe de otros. Si tú te acercas a alguien que tiene fe, parece que tú tienes fe, pero cuando te alejas de esa persona, se te ve tu propia sombra, ¿verdad? Porque unos son imitadores y otros viven en la gracia y la revelación de Dios. Pero Dios no quiere eso. A veces hay personas que están en la iglesia y se comportan como cristianos, levantan sus manos, sirven, adoran a Dios, pero mañana se van a otro sitio y se encuentran con que en su entorno hay una comunidad de Hare Krishnas y se pelan se cortan el pelo y se ponen una vestidura naranja y se ponen allí a decir tonterías. ¿Por qué? Porque se mimetizan con el terreno a su alrededor. Pero un hijo de Dios, donde vaya, va a seguir siendo él, porque tiene la gracia y la revelación de Dios en su corazón. Y no le interfiere el terreno alrededor, sino que lo que le motiva es la realidad de lo que Dios ha puesto en el interior de su corazón. Por eso luchamos para que haya pocos imitadores y muchos que tengan una profunda revelación de Dios en su propia vida. No porque es lo que he visto desde niño, sino porque es lo que Dios ha traído en revelación a mi vida. No porque es lo que hacen los demás, sino porque es lo que Dios produce en mi interior. Y si no vives por revelación, yo te pido que hoy tengas la humildad de ponerte delante de Dios y pedirle que se revele a tu vida. Señor, como te revelaste a Saulo de Tarso, camino de Damasco, de una forma violenta, si hace falta, revélate así a mí. Pero si no, en la sencillez y en lo íntimo, en lo secreto de mi propia vida, que te reveles de una manera especial. Quiero recibir de ti revelación clara para mi vida. Qué bueno que le puedas pedir esto al Señor. Vamos a orar por ello, ¿verdad? Espíritu de Dios, Señor, manifiesta tu amor a través de la revelación, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Todos queremos y necesitamos más, pero especialmente aquellos que viven en normas, en leyes, en maneras, en costumbres, que puedan toparse contigo, Señor, y recibir revelación de tu amor para sus vidas, de tu cuidado de sus vidas, Señor, y de tu plan perfecto para ellos. Espíritu Santo, obra en las vidas. Haz llegar, Señor, tu mensaje particular, Señor, y revela secretos
a los corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.